Hola, somos el equipo Astrocitos. Mi nombre es Valentina Chepi, soy psicóloga infanto-juvenil. Carla Cárcamo, soy educadora de párvulos. Naya Edvaro, soy educadora de párvulos. ¿Notan algo distinto? Nos mandaron muchos mensajitos diciendo el podcast es muy bueno, lo escucho mientras que voy manejando, pero no se escucha bien. Así que ahora contamos con nuestros micrófonos, con cámaras, con luces, gracias a... Gorila LED, que nos va a aparecer sus redes sociales, su Instagram por aquí abajito para que los vayan a seguir. Dios, chiquillos, súper buena onda. Producción. Así que vamos creciendo, chicas. Vamos a ser ¡Al famosas. fin! Así que síganos en nuestras redes sociales también. Astrocitos.chile, ¿cierto? Sin manual, pero Sin con ma- café, que es nuestro Instagram del podcast. Y bueno, por supuesto van a salir acá abajito también nuestros perfiles profesionales de cada una de nosotras para que nos puedan encontrar, mandar mensajitos, dudas, ¿cierto? Quizás experiencias también que en algún momento, de acuerdo a las temáticas que vayamos conversando, vayan apareciendo, vayan surgiendo para nosotras ir revisándolo y también abordándolo en cada uno de los capítulos. Sí, perfecto. Con eso pasamos entonces al tema Del día de hoy. del día de hoy, que es el duelo del diagnóstico. Es un tema muy delicado, Polémico. así que se me van calmando. Por favor, por favor. Ya. ¿Por dónde podemos empezar? Ya, yo tengo una... No es una historia, porque pensé en como cuáles de todos los casos quizás que he visto en psicoterapia clínica, incluso trabajando en colegios, pudiese contar, pero quise hacer como un resumen de varias situaciones que pasan muchas veces en los colegios, donde llegan familias comentando que en el colegio, por ejemplo, les dijeron que algo pasaba con su hijo. Algo estaba raro, algo no funcionaba, mejor evalúenlo, vayan con un neurólogo, vayan con una psicóloga, vayan con un psiquiatra. Algo está pasando con su hijo y esto la familia se lo toma muy mal, se lo toma con mucha preocupación, por supuesto, y llegan muy afectados a la consulta. Y cuando uno ve al pequeño, pequeña, adolescente, etcétera, uno realmente nota que hay algo que ocurre. Pero notas, además de eso, que digamos no es lo peor para uno que está acostumbrado, digamos, a ver este tipo de casos, pero sí lo peor es ver a la familia que está afectada y con temores a que uno pueda determinar un diagnóstico, ya sea, por ejemplo, de autismo, ¿cierto? TDAH, etcétera. Entonces, finalmente, el tema de hoy es poder visualizar y poner sobre la mesa este tema que es muy delicado porque a muchas familias por supuesto que le afecta, pero a la vez también como desmascarar lo que hay detrás. Claro. Quiero igual decir, como para los que nos escuchan, que este diagnóstico, ya sea TEA, TDAH o cualquier tipo de diagnóstico, eh, solo es eso. Al final, solo le estamos poniendo un nombre a lo que ya teníamos, a lo que ya sabíamos que existía. Porque al final, si te dicen, claro, tu hijo tiene autismo o está dentro del espectro eh, o tiene TDAH, no te van a cambiar a tu hijo. Tu hijo va a seguir siendo el mismo, simplemente este tipo de conductas que él o ella ya presentaba, ahora tienen un nombre y ya. ¿Y qué podemos hacer con eso? Acompañarlo eh, y Informarnos. informarnos claramente, terapias, llevarlo a terapia, estar ahí con él, ver dentro de lo posible, estar presente, muy, muy presente dentro de su crianza, más allá, insisto, más allá del diagnóstico. Porque al final el diagnóstico es una etiqueta donde muchos podemos tener o pueden tener un diagnóstico, una etiqueta, pero no todos somos iguales, po. Entonces no hay como un tips para todos. Muchas veces el miedo que se siente de tener un hijo con alguna neurodivergencia o con algo, Con alguna ¿cierto? condición. Con alguna condición, viene un poco desde nuestra ignorancia, porque no nacimos sabiendo de estas condiciones. Cuando tú te enfrentas igual a la paternidad, a la maternidad, ya estás en un terreno que no es tuyo, Conocido. ¿cierto? En un terreno Desconocido. desconocido.
y ahora que nos agreguen otro terreno aún más desconocido, claramente uno entra en pánico. Es Sí, totalmente válido que tengas miedo. Lo que tenemos que hacer ante ese miedo es actuar, porque no nos podemos quedar solamente con ese miedo, así como, ay, creo que algo tiene mi hijo o mi hija, ¿cierto? Lo he llevado aquí, lo he llevado allá. ¿Qué tengo que hacer yo como padre, ¿cierto? O como cuidador, porque puede ser que no sea el padre, Ajá. ¿cierto? claro, Puede ser un abuelo, puede ser cualquier la tía, persona, ¿cierto? etcétera. Ujú. ¿Qué tengo que hacer? Interiorizarme, ¿cierto? Estudiar. Estudiar, ver cómo yo puedo m- hablar con mi hijo, cómo yo puedo enseñarle a mi hijo, porque cuando hablamos de personas neurodivergentes o con condiciones, quiere decir que son personas que entienden el mundo de manera distinta a una persona que es neurotípica, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver cómo facilitar ese entendimiento, ¿cierto? Ver Ujú. la forma en la que nosotros podamos decir así como, ya, mira. Podemos aprender quizás de manera más concreta, de manera más visual o sensorial, ¿cierto? Y dar esa posibilidad. Ese es el cambio, digamos, que vamos a tener que hacer como familia en Claro. nuestra casa, ¿cierto? Quizás nuestra casa no va a ser igual a la del vecino, pero porque mi vecino no tiene las mismas necesidades que nosotros tenemos como familia, y menos como la tiene Mm, mi hijo. Entonces mi casa se cambia a la necesidad de él. Lo claro. mismo que se hace en un colegio. Existen adecuaciones curriculares que son específicamente pensadas para estos casos, para que el niño aprenda mejor, para que no se le dificulte tanto, o a veces hablamos de altas capacidades, ¿cierto? Niños que aprenden, lo miran y ya lo aprendieron, entonces necesitan más contenido o Ujú. quizás un poco más difícil. Podemos trabajar, por ejemplo, sumas. Pero la suma que le voy a hacer a Pedrito, que es neurotípico, a Juanito, que tiene altas capacidades, yo se la voy a hacer un poco más con mayor dificultad, Claro. ¿cierto? Y a Juanito, normal, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso tenemos que ver, o sea, saber que no nos estamos enfrentando a algo eh, desconocido. Hoy en día existe demasiada información, muchos estudios, muchas formas en las que le podemos enseñar a nuestro hijo, adecuar nuestro espacio, adecuar nuestra vida, porque claramente sí va a haber un cambio. No es como que te digan, ya sabes que tu hijo tiene esto y tú vas a seguir igual como cuando no sabías que tenía esa condición. Que es eso de lo que no se habla, de Ujú. el dolor Es un tabú. silencioso, es un tabú Es un tabú. completamente, es un dolor silencioso que pasan los papás, los cuidadores, quienes reciben este diagnóstico finalmente, y como les decía, no están cambiando a su hijo, Ujú. no le están cambiando a Martín por Juanito, Sí. ya, sino que Martín sigue siendo él, simplemente que ahora tiene esta etiqueta que les Lo mencionaba, y encasillan tenemos que ahí. enfrentar también el duelo, Mm. aceptar que dentro de todo sí va a haber un duelo, Mm. porque tenemos que soltar la idea de qué camino queríamos para nuestro hijo, De la expectativa que de la yo tenía expectativa. también dentro de la crianza, de quién es mi hijo y todo eso. Como ustedes bien decían, pasa mucho también que, porque todo lo que estamos hablando, si bien es parte de la realidad, también es mucha teoría. Ujú. Ya, en la realidad, cuando nos dan un diagnóstico que nosotros no conocíamos, que no teníamos en cuenta a nuestro hijo, nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque hay muchos temores asociados a esto. Ya tendemos a pensar que nuestro hijo va a sufrir, que quizás le van a hacer bullying en el colegio, que quizás no va a tener un adecuado diagnóstico, que quizás lo van a encasillar, o que lo van a Lo aislar, que van lo a van a dejar de discriminar. lado, lo van a Ujú. discriminar. Por lo tanto, todo eso una persona, una mamá, un papá, un cuidador lo piensa en el momento, y eso hace que nos desesperemos y digamos en qué momento no lo vi Claro. o qué hice yo para generarle esto. Y ahí tenemos que entender que el diagnóstico propiamente tal cual sea, em, tiene un componente genético y otro ambiental. En caso, por ejemplo, de alguna condición, ¿cierto? Alguna neurodivergencia, etcétera. Mm. Pero si, por ejemplo, estamos hablando del diagnóstico de depresión infantil, de ansiedad infantil, ¿cierto? De repente algún trastorno de personalidad ya en la mayoría de edad, todos estos diagnósticos son producto de algo que debemos evaluar, que debemos atender, que debemos intervenir, porque es algo que quizás no va a ser para toda la vida en el caso de los trastornos del ánimo, cuando estamos hablando de aquello, Ujú. ¿cierto? La condición, ¿cierto? La neurodivergencia es algo que por supuesto nos va a acompañar toda la vida, pero no es limitante. Ya, sino que ahí nosotros tenemos que adecuarnos, como decía Carlita hace un ratito, a nuestro hijo, conocer cuáles son los requerimientos y necesidades que tiene mi hijo, porque como decía Naya también, o sea, mi hijo sigue siendo la misma persona, mi hija sigue siendo la misma persona, solo que ahora con este nombre diagnóstico me ayuda a entender
por qué funciona así, por qué de repente presenta ciertas necesidades, ¿me entiendes? Entonces, todo eso nos puede ayudar. Ahora, las familias mencionan estar cerradas a la probabilidad de que exista un diagnóstico. ¿Por qué? Porque conocen tan bien a su hijo que ellos creen o piensan que es simplemente porque quizás tiene más sueño, que se pone de repente irritable, Regalo. que es regalón, entonces por eso no hace las cosas solo. No, si yo en realidad siempre lo veo hacer que, no sé, siempre lo veo escribiendo. Y tú como profesional lo ves y dices, no escribe, ¿No? Po. no habla. O los papás, por ejemplo, a un chico que tiene, no sé, tartamudez. Los papás le entienden todo lo que dice, pero tú como persona nueva lo escuchas y no entiendes nada. Nada. Claro, es que es un poco se trata un poco de soltar al niño al mundo real, porque al final queramos hacerlo para siempre, o sea, tener a nuestro hijo bajo nuestras alas para siempre, no se puede hacer, porque ellos Ujú. tienen que crecer, tienen que volar, y tienen que ser adultos independientes también. Sí. Entonces, para eso tenemos que darle este tipo de herramientas. Mm. Por eso es importante el diagnóstico, Ujú. para saber cómo abordarlo, en qué arista me puedo agarrar para llevarlo a terapia, para prestarle ayuda, para que me ayuden, para que me aconsejen a mí y quizás tomar terapia yo también. Porque sí, como decíamos recién, soltamos esta expectativa del niño perfecto, de la crianza perfecta, de, Lo que se espera. claro, de lo esperado por al final la gran mayoría de las personas, de los papás. Y ahí entra una pregunta igual de cómo me doy cuenta de que existe algo. Mm. Porque incluso, por ejemplo, en mi experiencia, yo hoy en día sé que tengo TDAH, Soy también. ujú, pero Pero espera, ¿tú subiste esto adulta? adulta, ahora ya en la universidad, mira, incluso después de la universidad, porque en la universidad me di cuenta que desarrollé herramientas para poder autorregularme, Ujú. ¿ya? Pero, claro, en las conversaciones que yo tenía con mi familia y me decían, ay, sabes que a ti en prekinder te llamaban el apoderado. Y claro, era como la niña problema Que se veía del mucho colegio, antes. ¿cierto? Porque claro, yo me reía y le pegaba la risa a todo el curso. Pesaba una mosca y yo estaba hablando con la mosca. O sea, no había un tema de conversación, o sea, no había un foco para mí. Temas Y claro, y yo, por ejemplo, era muy porra. En, de octavo a cuarto medio, Mira, te tienes porrísima. un cariño. Así, pero que se ama. me amo. No, pero lo acepto, lo abrazo. Y yo creo que de las tres, ninguna fue neurotípica en el colegio, o sea, Yo en la vida. pensé que iba a decir Nunca. de las tres, la más Nunca. porra. También. No, No. pero tenemos como aspecto de ser la niña problema del colegio. Claro. Entonces, Yo creo, bueno, es la perfecta. bueno, ¿me dejan terminar mi historia? Sí, perdón. Ya, ¿viste? TDAH. Sí, en su expresión máxima. Bueno, la cosa que siempre llamaban a mis papás porque yo tenía una hoja de anotaciones, negativas por supuesto, que se me caía el lápiz, que me reía, que taca, taca. Y claro, después yo, ya teniendo este conocimiento, digo, obvio que era súper neurodivergente y mis papás, dentro de su ignorancia, ¿cierto? Que es totalmente válido igual, Claro. no lo sabían porque igual estamos hablando de el 2098, o sea, viejita, ¿cachai? Entonces, no, no existía este tipo de conocimientos tanto claro. como está hoy en día. Ujú. Entonces, ahora de adulta yo digo, claramente tengo una neurodivergencia que hoy en día generé herramientas, no sé si decirlas naturales, pero herramientas inconscientes que yo digo, sí, son herramientas que me la pudieron haber dado mucho antes, pude haberme Sí. evitado los 4 y haber sido un 5. No, pero por ejemplo en la Cinco. un 5.5. Sí. En la universidad eso mejoró, pero Claro. porque tuve como un hiperfoco, Hiperfoco. digamos, de mi carrera, porque la amo, me Mm. apasiona, ¿cachai? Mm. Pero fue netamente por eso. Entonces, muchas veces a lo que yo iba con todo esto era que muchas veces nosotros somos el neurotípico y aún así no lo sabemos. Neurodivergente. O sea, perdón, neurodivergente. Pasa también. Sí. Somos neurodivergentes y muchas veces no lo sabemos. Entonces, nos cuesta igual identificar si nuestro hijo es parte de la neurodivergencia. Y cuando alguien nos dice externo que tiene mayor conocimiento, que a lo mejor se maneja mucho más en el tema y nos dice que pasa esto, muchas veces no lo recepcionamos bien. Y ahí entra el duelo del diagnóstico. Entonces, Ujú. ¿cómo yo sé
¿Cómo puedo observar quizás algunas conductas o algo para darme cuenta que mi hijo claramente tiene a lo mejor alguna condición? Y para que cuando en el momento en que me lo comenten, yo lo pueda recepcionar mejor, porque muchas veces a la idea uno se niega. Claro, Uno dice, que es la primera no, es etapa que Sí. del duelo. ¿cómo va a pasar esto? Es que ¿cómo lo voy a Porque a llevar? mí, Porque a mí, que es muy difícil. ¿Qué hice? ¿Qué ¿Habré hice? consumido algo en el sí, embarazo? claro, ahora Uno se último empieza a salió que culpar demasiado. claro, en el embarazo cuando tomaron que los niños tienen autismo Ujú. o son autistas por haber tomado paracetamol. Mm. Bueno, eso también lo vamos a conversar en otro podcast cuando invitemos a nuestro neurólogo estrella. Viene Gastón Méndez en los próximos capítulos, donde vamos a conversar un poquito De la de los medicación. mitos de la medicación, los miedos Sí. quizás que puedan tener los papás, etcétera. Bueno, continuamos entonces con este capítulo, el duelo del diagnóstico. Yo quería Sí. agregar algo que decía recién Carla, cómo podemos nosotros obtener señales, ¿cierto? Para saber si es que nuestro hijo quizás necesita alguna evaluación médica, ¿cierto? Psicológica, etcétera, psicopedagógica. Primero, la comunicación con el colegio es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los profesores, profesoras, educadoras pueden observar ciertas características o ciertos patrones, ¿cierto? Que son quizás repetitivos, que hay algo que quizás no funciona bien, que quizás el niño, niña o adolescente está presentando ciertas dificultades. Por lo tanto, ese feedback es súper importante. Ojo clínico. Ya, como el ojo clínico, ¿cierto? En el ámbito educacional, esto es algo que se desarrolla muchísimo, por lo tanto, confíen en los profesionales que los rodean como familia, ¿ya? Porque nosotros hemos estudiado mucho esto, uno se perfecciona, ¿cierto? Y es por algo que uno logra ver aquello. Eso es lo primero. Segundo, no nublarse frente a ciertas conductas que quizás mi entorno de repente me menciona, ¿ya? Porque muchas veces vamos a espacios nuevos y de repente la típica amiga, familia, abuelita, tía dice, oye, tu hijo siempre hace esto, oye, no sé, la Alexis siempre se comporta así, oye, esto, ¿sabes qué? Míralo, y nos cerramos a eso porque lo tomamos como una ofensa. Claro. ¿Ya? Y la postura natural es la defensiva, o sea, hey, como no me digas nada más, o esto es normal, o esto yo lo veo, o yo soy la mamá. Y muchas veces eso lo que provoca, sin intencionalidad, es que no sea un diagnóstico o una condición tratada con tiempo, lo que ustedes mismos Sí. mencionaban. Y por ejemplo, en la experiencia de Carla, que ella se enteró siendo adulta, ¿cierto?, de su condición, en mi caso también fue en la adultez. Y yo me di cuenta porque llegaba a mi casa muy agotada y no sabía por qué. Entonces, claro, yo lo asociaba porque trabajaba un montón y que hacía muchas cosas durante el día. Y además que soy mamá, entonces estoy como tratando de resolver muchas cosas en el día a día, pero, pero lamentablemente no era solo por eso, sino porque además tenía una neurodivergencia que jamás la descubrí cuando niña y que eso me ayudó a mí como adulta a poder desarrollar herramientas para afrontar aquello y saber de qué se trata. No es que yo tenía un problema, no es que yo fuera floja, no es que yo fuera distraída, no es que yo quizás fuera desinteresada de los temas, sino que en estricto rigor mi cerebro funcionaba de otra forma. Claro. Y ahí es donde muchas veces en clínica yo trato de decirle esto a los padres, que tenemos que nosotros adecuarnos al niño o a la niña, tenemos que buscar las herramientas para que el aprendizaje se dé bien, para que la crianza también sea adecuada, para que los límites que entreguemos sean también recepcionados. Entonces, es como esa mirada como bien integral, ¿no? Y poder también recibir ayuda. Claro, sí, porque bueno, esta parte de aceptar el diagnóstico o aceptar que tu hijo puede ser neurodivergente es una parte del duelo súper importante. Yo tengo una experiencia que la tuve con un apoderado, no vamos a decir nombre para No, no por favor, exponerlos no. tampoco, Ponemos su nombre abajo, ¿no? pero aquí va a aparecer Encuentra su perfil. Su no, cara. la mamita de este chico viene y me dice que también lo podemos tocar en el próximo capítulo con nuestro neurólogo, porque la Ujú, mamita me dice que su hijo hasta el año, más o menos, con sus palabras, la cito, era un niño normal. ujú. Él aplaudía, se sentaba, reía, mamá, papá, etcétera. Y pasó algo en ese momento, en el año y medio, a este chico le pusieron una vacuna. Mm. Y él lo asoció. Dice que desde ese día a este chico le pusieron la vacuna. Oye, qué polémico este tema. Sí, sí, Sí. súper fuerte. Estoy tratando de ser súper delicada para que no, Sí, sí. para que la persona no sepa que estoy hablando de ella o de él. O de él. Ah. Le pusieron esta vacuna, al chico le dio fiebre.
Y ahí me dijo, mi hijo nunca más volvió a ser él. Mm, No se volvió a sentar, no volvió a mirarme a los ojos, no volvió a aplaudir. mm, Y ella claramente lo asocia a la vacuna, po. mm, Si después de una fiebre muy alta que le dio por consecuencia de, ¿me entiendes? Le pasó todo esto. Claramente el niño no, bueno, uno como profesional dice no fue por la vacuna, mm, ¿ya? Pero también tratamos de ponernos en el lugar de los apoderados, de los papás, que recibir esto es muy difícil. Y ella mm. me decía, pero ¿qué hago con mi hijo ahora? Yo le di esta misma explicación, pero a ti no te cambiaron a tu hijo. Tu hijo sigue siendo el mismo. Simplemente ahora, con este diagnóstico, puedes tener más herramientas para ayudarlo. Puede tomar terapia con terapeuta ocupacional, que hasta ahora es maravilloso. Porque, Sí. claro, aceptó el diagnóstico de manera asertiva, al final de decir, ya, ok, mi hijo tiene este trastorno, está dentro del trastorno del espectro autista, etcétera, lo voy a ayudar. Y al tiro, súper chiquitito, con TO, con terapeuta ocupacional, y vamos, Excelente. pero excelente. Sí, súper Es igual bien. es un punto muy importante porque muchas veces los papás por este tema del duelo del diagnóstico aplazan la Claro, condición y aplazan, espera que el niño tenga 10, 12, 15 años y el niño está prácticamente en una selva de emociones, de sensaciones, porque claramente las herramientas que tiene una persona neurotípica no son las mismas que tiene un neurodivergente, entonces claro. mientras más rápido aceptemos esto, más vamos a ayudar a nuestro hijo. Vamos a ayudar a que se pueda enfrentar socialmente, a que pueda incluso enfrentarse con uno mismo, porque muchas veces estas condiciones quizás no sean específicamente neurodivergentes, sino que pueden haber temas físicos, rasgos incluso que nos pueden como imposibilitar nuestro desarrollo social. Entonces, igual entra en este mismo tema que mucha gente están muy asustada a la crítica social, Mm, de sí. que les digan, Sí, por ay, eso. es que mi hijo es esto, ay, es que mi hijo es lo otro, es que no es igual A que la el mío, comparación. a la Mm. comparación. Entonces, igual invito a, a que, nos demos cuenta que hoy en día eso ya no es tanto como 20 años atrás, Claro. ¿cierto? O sea, hoy en día hay mucho conocimiento, Mucho más incluso los herramientas. más pequeños eh, abrazan a sus amigos, digamos que son distintos a ellos. O sea, ya no existe, o sea, sí existe, pero ya no en gran cantidad esto del bullying porque tengas una condición o porque eres distinto, porque tu color es distinto. Ya no existe tanto esto. Hoy en día se está como abrazando un poco más en contextos, digamos, preescolar. Claro, Es y que hay más esto, conciencia también. Hay más claro, conciencia, esto claro. pasa porque al final los que ponen estos prejuicios o ponemos estos prejuicios, estas barreras dentro de la inclusión somos nosotros mismos, los adultos. Sí, eso es Al verdad. final los niños es su amigo y él va a abrazar a su amigo, va a jugar con Sí, su amigo juegue diferente a él, le va a dar lo mismo. Si el sí. amigo quiere jugar todo el día con Lego, él todo el día Todo va el a día va a jugar con el jugar. amigo, porque Exacto. al final da lo mismo, son niños, Sí, no sí, discriminan, no discriminan por raza, por sexo, ¿por qué sí. hablan de eso? Por nada de eso, ni por diagnóstico. Entonces, cuando tú aceptas esto, comienzo con las terapias, nos sacamos este estigma de la sociedad, Mm, empezamos a sentir que esto que dolía, ahora lo estamos entendiendo. Sí. Nos estamos apoyando, ya no estamos solos. Entonces, y también nos sirve para, en un futuro quizás, poder ayudar a otra mamá. Ay, qué lindo Mira, aquí quiero eso. aprovechar porque estaba leyendo un libro que se llama Mamá Terapeuta. Voy a mostrarlo ahí a la cámara. Qué Em, lindo. Este libro habla específicamente de su experiencia. Ella tiene una hijita que tiene un derrame cerebral que le causa muchas atrofias en el cuerpo y muchas cosas, ¿cierto? Que ella dice que es prácticamente una bendición que le haya pasado esto, porque, por ejemplo, cuando ellos ven un avance, lo sienten doblemente mejor. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, no sé, si tú ves un avance en tu hijo que jugó a fútbol y metió un gol, ya lo celebras y todo el tema, pero ella dice que si su hija, no sé, en una terapia de kinesiólogo mueve una extremidad más que antes, para ella es como que se hubiera ganado el partido. Lo que pasa es que Claro. te ayuda a valorar.
te ayuda a valorar muchísimo. Sí. Entonces, en este libro habla un poco de su experiencia en su maternidad hacia una pequeña que tiene una condición distinta, y también habla de la visión paterna, ¿ya? De cómo ellos lo trabajaron, de cómo tuvieron que cambiar su contexto de Mm. vida. Ellos, por ejemplo, no dejaron de viajar, no dejó de ir al colegio, no, no quitó cosas de su vida para que su hija esté mejor. La Ella adaptaron. adaptó eso. Mm. Entonces ella como que en su libro invita a que no tengas miedo a aceptar a tu hijo tal y cual como es. E incluso puede ser que tu hijo sea muy neurotípico, pero hay un accidente que cambia esta historia. Claro. Entonces ahí nuevamente igual entra un duelo del diagnóstico, es un proceso mucho más doloroso porque estás enfrentando nuevamente algo nuevo. Entonces aquí en este libro ella te invita a conocer esto, a cómo llevarlo, dónde pedir ayuda, porque muchas veces igual no sabemos dónde pedir ayuda, Sí, es verdad. ¿cierto? O tenemos bajas O redes de tenemos a baja red de apoyo. apoyo. Entonces, no es como que tú te vas a enfrentar a un mundo y vas a estar sola en ese mundo. Siempre van a haber profesionales, siempre va a haber una red de apoyo atrás, ya sea familiar, profesional, que te va a acompañar en este proceso y Ujú. te va a ayudar a cambiar tu contexto quizás de vida, pero a un contexto en donde van a estar más cómodos todos, Sí. incluyendo tu hijo o hija. Claro. Oye, qué importante lo que mencionas, porque recién mientras que las escuchaba estaba pensando, claro, nosotras estamos como focalizadas en hablar en el duelo del diagnóstico en términos como de condición, ¿cierto? Neurodivergente, etcétera, porque claro, somos un centro médico que trabajamos con el neurodesarrollo, ¿cierto? Un centro médico infanto-juvenil. Pero el duelo del diagnóstico, como mencionaba hace un ratito atrás, también tiene que ver con los diferentes diagnósticos que nos puedan dar en la vida, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo en lo que le pasó a esta autora, que su hijita, ¿cierto?, tenía esta condición y tuvo que adaptar toda su vida, cómo nosotros lo abordamos como padres o madres cuando nos dicen, por ejemplo, que nuestro hijo tiene cáncer. Y nos viene esto en nuestro corazón de se puede morir. Y Claro. muchas personas, incluso, ¿y por qué lo nombro así? Porque muchas personas piensan que el autismo es una enfermedad y que en algún momento esto va a acabar, digamos, se va a curar. o que se va a curar, o que quizás se puede enfermar mucho, etcétera. Entonces, el duelo del diagnóstico y el tema que nosotros estamos planteando hoy en nuestro podcast es que es el proceso que una persona vive aceptando el diagnóstico que le han dado a mi hijo, Ujú. independiente de cuál sea. Cual sea. Ya, porque el duelo va a pasar por etapas igual, Mm. voy a entrar en proceso de negación, voy a pasar por el proceso de luego, ¿cierto?, de ir como revisando todo este aspecto, buscar ayuda, de culpa. concientización, de culpa, ¿cierto?, de ir integrando esta información en mí para luego ya estar como más aceptado, ¿cierto?, más digerido, digamos, emocionalmente y poder también recibir como estas estrategias y herramientas. Muchas familias se cierran a ello solo por temor, como lo hablamos en un inicio, por tristeza también, ¿cierto? Por culpa, por un vacío de no saber cómo resolver, porque como padres siempre queremos dar solución a las cosas que le pasan a nuestros hijos. E inmediato. Inmediato ahora ya, y sobre todo si pensamos en la posibilidad de que pueda haber un sufrimiento de por medio, Sí. porque eso es algo que nos carcome el estómago. Sí. Entonces, finalmente, el duelo no pasa porque yo solamente me niego y ya, sino porque hay un sufrimiento también como mamá y papá. Claro. Y por supuesto que como somos los adultos responsables, buscamos responsables. Mm. Entonces, esto se hace aún más complejo en el camino. Hay mucho más detrás de este duelo, o sea, es, digamos que es prácticamente una lucha constante porque siempre van a haber nuevos desafíos, o sea, Sí. siempre se va a presentar algo nuevo que nosotros vamos a tener que volver a solucionar, que vamos a tener que estar doblemente atentos, pero no es algo imposible. Así es. Entonces, Claro. hay como que tratar, no sé si abrazarlo, pero tratar de comprenderlo, ¿cierto? De que, claro, nos va a costar un poco más, pero la gratificación que vamos a tener también va a ser mucho más grande, Sí. Va a ser ¿cierto? O sea, mayor. no estás perdiendo algo, estás ganando incluso algo, porque igual te abre tu planilla a algo más grande, a conocer más allá de lo que ya estamos acostumbrados, e incluso te puede ayudar a ti mismo reconocer rasgos quizás que tú ya tenías que nunca Ay, te diste sí, cuenta. sí, de todas maneras. Entonces puedes ser parte de ese proceso con tu hijo. Sí. Así Claro. como hablábamos en el capítulo, em, así como barremos juntos, podemos también hacer lo mismo juntos, o sea, pasar este proceso
acompañados. No, no aislar, como decir, mi hijo nomás tiene esto, yo no lo tengo, por eso no entiendo, O decirle como tú tienes esto y por eso haces y por eso esto. haces O esto. encasillarlo. Uy, Claro, que eso es un error em, que yo he visto mucho, 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 exacto. porque al final los papás les dicen, no, pero tú tienes este diagnóstico y O, no oye, puedes eres hacer. autista. Mm, Claro, y los sí. niños llegan a la sala diciendo eso. Sí, pues. No, no puedo porque yo soy autista. Ujú. Se Entonces refugian se igual en ese. refugian muchísimo en el diagnóstico o incluso se pueden excusar También. con su Con diagnóstico. su Exacto. diagnóstico. Entonces al Justificar final, acciones que no corresponden por tener diagnóstico. claramente, entonces gracias a esto vamos a criar adultos muy dependientes. Sí, y yo creo que es súper importante lo que tú decías en un inicio. El tener una condición, presentar un diagnóstico cual sea, no te lleva a tú llevarlo en tu frente o las familias y ponérselo en la frente, ¿cierto?, a su hijo para que con esto tengamos justificaciones de lo que hacemos día De a nuestras día. acciones, claro. Sí, porque en estricto rigor no debemos criar por el diagnóstico la condición, sino Claro. que tenemos que criar al ser humano que nosotros hicimos Que nacer, creamos. que creamos nosotros y que finalmente va a ser el día de mañana un adulto y que ojalá fuera lo más funcional posible. Claro, esto es lo que uno busca. Sí. Darle herramientas a tu hijo para poder desarrollarse. Exacto. No darle el espacio para poder autovalidarse. Porque puede ser que, o sea, las mismas acciones que puede cometer una persona neurotípica también la puede cometer un neurodivergente y no por eso va a estar mejor la acción que tuvo el neurodivergente. Sí. Tiene el mismo impacto. Exacto. Entonces, tenemos que hacer esa separación como dicen ustedes. O sea, claro, hay una condición detrás, pero no esta condición no es la que me da permiso a hacer algo. Claro. Solamente tengo que tener las herramientas para yo poder desenvolverme en mi cotidianidad, en mi futuro trabajo, en mi futura escuela, en mi futura universidad, etcétera, ¿cierto? O sea, no tiene que ser se me fue la palabra, pero no tiene que ser así como un refugio, así como, no, es que yo lo hice por esto. Claro. Sí. Ahí la recomendación que yo le doy a todas las familias es formar en torno a la visualización del ser humano en general. Porque cuando hablamos de un cerebro neurotípico, neurodivergente, finalmente lo que estamos hablando es de cerebros diferentes y ya. Entonces, si es que nos encapsulamos nosotros mismos en hacer esas diferenciaciones, también caemos en lo mismo. Por lo tanto, ¿es importante que un niño o niña, adolescente o adulto en general conozca su diagnóstico? Obvio que sí, es importante. Claro. Porque le ayuda a responder muchas preguntas de sí mismo y conocer desde su identidad quién es. Y también al padre, madre, cuidador, también le ayuda para poder saber cómo apoyar, cómo adecuarse, qué hacer, qué no hacer, qué le está molestando. Cuando hay niñitos niñitos o niñitas o adolescentes, da lo mismo, llegan a proceso psicoterapéutico y llegan con audífonos, muchas veces los papás dicen, pero sácale los audífonos, qué falta de respeto. No. Y yo digo, no, stop, quizás no está escuchando ni música, ya que muchas veces pasa que en la universidad los chicos llegan con audífonos y los profes les llaman la atención por falta de respeto por estar con audífonos. Claro. Y no, muchas veces cancelación de ruido, muchas veces sensorialmente me sobreestimulo y esto es algo que me molesta. Y necesito usar audífonos para no sobreestimularme, porque si no me pongo irritable. Claro. Y eso muchos niños no lo saben, entonces los han llevado siempre al límite de tienes que adaptarte. Y en el colegio muchas veces también pasa eso, donde le dicen el típico chico que no se queda quieto y quieren que se siente, y quiere que se siente, y quiere que se siente. Muchas veces el niño necesita regularse con el movimiento. Por lo tanto, si no le entregamos las herramientas para que se pueda regular en su sitio en ese momento, el niño se va a seguir parando. Y no es un chico falta de respeto, un chico que quizás no le dan normas en la casa, sino que es un chico que necesita descargar Claro. estímulos y Y energía. con eso, con la falta de apoyo, al final pasa esto, que es lo que un poco nos pasa a nosotras, que es que descubrimos nuestro diagnóstico ya de adulto, y muy adulto, o sea, ni siquiera a los 18 años. No. Ya Ya, no sino soy que- una vieja ya. No, sino que ya estamos pasadita de los 20, entonces, de los 25 incluso, así que, bueno, para cerrar entonces, Sí. yo le quería hablar al público, decirle que no está mal sentirse triste, al final es un diagnóstico algo desconocido, pero sí lo importante es que decidas apoyar, que decidas acompañar. Sí, eso es lo más importante. Esto no es un proceso que se transita solo. Ya es de mucho acompañamiento, de mucha red de apoyo, de mucho apoyo profesional. A veces, si es que no podemos solos, está bien, pero debo buscar apoyo, debo buscar ayuda, debo buscar quizá una mirada que me ayude a entender qué es lo que puedo hacer, a buscar estrategias para yo apoyar a mi hijo, a mi hija y también apoyarme. Si yo como adulto o adulta
siento que no tengo las herramientas, que esto me está costando más de lo que debería, que yo siento que esto no lo estoy pudiendo hacer solo, debo buscar quizás apoyo de algún psicólogo, ¿cierto? Que me pueda orientar, que pueda responder a mis inquietudes, a mis preguntas, para que podamos resolver esto en conjunto. Lo más importante es generar alianzas. Ujú. Bueno, yo quiero dejar los invitados a que vengan a conocer el centro en donde van a poder encontrar el libro igual que mencionamos, em, que nos vamos a encontrar 18 de septiembre. 17:42. en la ciudad de Arica. Y están Excelente. totalmente invitados a venir a conocer el centro. Contamos igual con varios profesionales que podemos ayudar específicamente en esto, en el duelo del diagnóstico. Los podemos Ujú. acompañar, dar a conocer, dar herramientas tanto al niño como a ustedes como Como adultos. padres. Y ojo que no solamente nos encontramos presencialmente en Arica, ya también ofrecemos telemedicina para cualquier lugar del mundo Exacto. mundial y también dentro de las regiones diferentes de Chile. Así que, bueno, esperamos que esta temática haya sido de su interés. Intentamos hacerlo de la manera más delicada que pudimos, ¿cierto? respetuosa. Por supuesto que siempre van a haber opiniones diferentes, Ujú. sin embargo, lo estamos siempre tomando desde nuestra mirada profesional y desde la experiencia que tenemos también, ¿cierto? Como educadoras, como psicólogas en el área. Por lo tanto, esperamos que esto le haya gustado mucho. Y ya que estamos con nuestros queridos Gorilla LED, vamos a seguir trabajando en esto, mejorando los audios, mejorando la cámara, mejorando nuestros capítulos. Por favor, les pedimos que nos puedan apoyar enviándonos temáticas de su interés, ¿cierto? A través de nuestro Instagram, para que podamos nosotros también ir formando nuestros capítulos acorde a lo que a ustedes les interesa conocer. Mándenos preguntas, experiencias, etcétera, para que nosotros podamos ir armando nuestros queridos capítulos. Así que nos vemos. Bye. Chao.